Yo soy María Inés Hernández, pero todos me conocen como Lua. Voy a sacar esto porque estamos lejos. Soy trabajadora de la educación. Fundamentalmente soy sindicalista, así que en este momento estoy como parte de la UNTAR como secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades. Agradezco a Celina y a todo el equipo de las escuelas que me permitan participar en esta jornada, que para mí es fundamental volver a estar con chicos y chicas. Yo soy la de literatura y también la de filosofía en las escuelas secundarias, ahora estoy de licencia. Les voy a contar un poquito un trabajo que venimos haciendo hace muchos años, que es colectivo, pero quería empezar con el video de convocatoria de los organismos de derechos humanos para este 24 de marzo del 2022 y para empezar a charlar un poco qué significa el 24 de marzo, que ustedes ya lo vienen trabajando, pero no como una cuestión de la memoria, sino como una cuestión del presente, ¿sí? Así que bueno, vamos a hablar con el videíto y después vamos charlando. La idea es que charlemos, que nos saquemos dudas y fundamentalmente que podamos intercambiar. Así que largamos, ustedes van viendo.
Eso que es la convocatoria del grupo de familiares, refleja un poco, porque es tan importante recordar, pero fundamentalmente porque es tan importante seguir manteniendo el recuerdo de lo que pasó. Hay un dibujito que salió en estos días, una historieta que dice que la memoria no nos tiene que anclar al pasado, tiene que ser una vela para llevarnos al futuro. Y ayer estuve cuando ustedes estuvieron en el Bicentenario y un docente les contó que había estado en el secundario en esa época. ¿Sí? Yo estuve en el secundario en esa época, soy de un pueblo más o menos que tiene la misma cantidad de habitantes que Jacobasi, se llama Cutralcó, soy de Neuquén. Terminé el primer año, mi primer año de secundaria, el último día del primer año entró el ejército en la escuela buscando gente que aparentemente estaba haciendo cosas no debidas, ¿no? Tuvimos 6 horas parados en el patio haciendo fila, nos revisaron a todos, a todas y nos mandaron a casa. Cuando volvimos al año siguiente no teníamos la profe de lengua, no estaba el profesor de matemática, que eran pareja en ese momento, la profe de historia y la de castellano. Era castellano en aquel momento. Seguimos, digo, son pueblos chicos, siempre pensamos que las cosas pasaban lejos, no pasaban acá. Y la idea justamente, porque ayer creo que fue José María Ramallo que lo contó, en realidad nosotros vivíamos sin saber, pero sospechando que algo pasaba. Pues estuvimos en el Mundial 78, el Mundial 78 fue como un hito, ¿no? Era acá, podíamos salir a la calle, podíamos salir a festejar, antes no nos dejaban. Teníamos que salir con los documentos, pero digo, eso era normal y para nosotros estaba bien, ¿no? La idea que nos cuidaban. Después pasó el tiempo, nosotros vino Malvinas, ¿sí? Malvinas, en ese momento estábamos todos ya en los 17, 18, y algunos compañeros nuestros fueron a Malvinas, o no sabíamos. Nos contaron también que, bueno, que estábamos recuperando las islas, que estaba bien, y seguimos. Nadie preguntó. Sin embargo, la sospecha estaba. Después, por otras circunstancias de la vida, tuve que viajar a Buenos Aires y quedarme un par de meses. Y yo sabía que en la Plaza de Mayo los jueves se juntaban unas madres, así que fui. Cuando fui, las vi marchar, empecé a ver otra parte de la historia. Así que me acerqué a la Casa de las Madres, les conté de dónde venían, les pedí material porque me los quería llevar, digamos. Ellas me dieron un par de diarios y me dieron una revista donde estaban todos los centros de detención, ¿no? Clandestinos que habían descubierto hasta el momento. Que yo empecé a mirar, yo sabía que en Neuquén, en la capital donde está la sede del ejército, ahí sí algo había pasado, pero no tenía muy en claro qué. Cuando empiezo a leer la revista, encuentro que la comisaría de mi pueblo, en Cutralcó, era un centro de detención clandestino. Entonces lo que me pregunté es, ¿cuántos de esos, digo porque yo tenía amigas, amigos, compañeros, compañeras,
del secundario que eran hijos de policías, ¿no? Que eran hijos de... Una de ellas era hija de un abogado que estaba preso porque algo había hecho. Y me empecé a preguntar cuántas veces me había cruzado en la calle con esa gente que había torturado y que había secuestrado a alguien que además yo no conocía en un pueblo pequeño, pero evidentemente se los habían llevado. ¿Por qué lo cuento? Digo, porque son historias que nos pasan y nos atraviesan como en primera persona, pero después uno puede optar por seguir por la vida como si nada, porque no nos toca, porque finalmente le pasó a otro y a otra. Y en realidad ese era el objetivo que la dictadura militar quiso conseguir con todos nosotros. Que no preguntemos, que sigamos por la vida como si nada, que si la gente fue detenida, si estaba desaparecida, era porque algo había hecho y eso que había hecho no correspondía. Esta naturalización, le decimos nosotros, a la violencia y a también que siempre hay alguien que puede decidir por nosotros y quien decide por nosotros siempre piensa mejor que nosotros. Ese es el contexto. A veces nosotros decimos, bueno, pensemos, chicos, ¿cómo son? ¿Qué pasó antes? Nosotros teníamos que usar uniforme, íbamos a escuela pública, pero no podíamos ponernos pantalones, no podíamos... Los varones no tenían que ir de corbata, olvidate de tener el pelo largo. Todas esas cosas fueron como una construcción para que nosotros empecemos a ser una sociedad más formal, digamos, más ordenada. Después pasaron muchas cosas. Digo, yo milito en derechos humanos desde el momento en que me empecé a preguntar, creo, ¿sí? En que empecé a sentir que algunas cosas no estaban bien. Pero nunca sabés que eso es militar. Es en realidad empezarse a preguntar, ¿no? Después, bueno, la docencia, la historia, son como van armando muchas cosas. Y me fui a vivir a Roca, Fisquemenuco, acá en el Río Negro. Empezamos a estudiar. Y en la universidad sí empiezan a aparecer, porque empiezan a recordarse nombres. Porque en el regreso de la democracia implicó como el regreso de todos a una vida normal. Como nos pasó ahora con la pandemia, ¿no? O sea, de golpe nos quedamos todos encerrados, después volvimos. El tema es que cuando volvemos a esa nueva normalidad, algunos no vuelven. ¿Sí? En este último contexto se lo llevó la pandemia, pero antes se lo llevaron los milicos, así era. Y es esa ausencia que empieza a aparecer. Entonces empezamos a trabajar recuperando pedacitos de memoria, así, restos, porque el objetivo que quisieron cumplir los militares con nosotros fue no preguntar, no pensar, no recordar. Pero la memoria es tan fuerte, que de alguna manera, como las flores cuando quieren salen en las piedras, y se fue construyendo. Les voy a contar cómo armamos nosotros un espacio que se llama un espacio de memoria, verdad y justicia, donde empezamos a buscar las biografías de todos los detenidos, detenidas, desaparecidos, desaparecidas de Río Negro y de Neuquén. Un poco para poder empezar a pensar que no había pasado en Buenos Aires, sino que nos había pasado acá y los motivos por los que había pasado acá.
Bueno, miren, esta es la página, esta página es la página del sindicato. Nosotros acá trabajamos mucho y aparece un apartadito que dice Memoria, Verdad y Justicia. Y acá fuimos volcando mucho lo que fuimos trabajando. Y empezamos a buscar y aparecen todas estas fotos, ¿sí? Que son todos los detenidos desaparecidos de la zona. Que es un trabajo que hacemos siempre. Y que es un trabajo que yo hacía cuando trabajaba en la escuela también. El problema, ¿ustedes vieron La Noche de los Lápices en algún momento? Bueno, saben que yo La Noche de los Lápices la pasé mucho tiempo, la trabajé mucho, hasta que un día me pregunté, digo, porque ¿a ustedes qué les pasó la primera vez que vieron La Noche de los Lápices? ¿Qué les generó? No escucho por ahí. ¿No les generó nada, ni temor, ni miedo, ni tristeza, nada? Veo una hojita que me dice que sí. La Noche de los Lápices muestra una parte, ¿sí? Lo que yo me empecé a preguntar, si pasando solamente La Noche de los Lápices y pasando solamente la tortura, pasando solamente el terror, ¿sí? Construíamos algo. Porque en realidad detrás de todas estas caras, detrás de todas estas sonrisas, detrás de todo esto, lo que había era vida. Y a veces el mensaje que empezamos a mandar fue que les pasó lo que les pasó porque se metieron en algo que no correspondía. Primero. Y después les pasó lo que les pasó por querer hacer algo colectivo. Y también estaba mal. En La Noche de los Lápices lo que se muestra es justamente el grupo y la lucha de los chicos de la UES de La Plata para conseguir el boleto estudiantil. El boleto estudiantil hoy es una realidad. En ese momento lo peleaban. Lo consiguieron y después se lo llevaron. Entonces a veces el mensaje que mandamos es contradictorio, porque lo que estamos diciendo es, y la verdad que entonces no vale la pena comprometerse, porque el riesgo es mayor. O sea, nosotros empezamos a pensar desde otro lugar, empezamos a pensar, y esto sí es una construcción colectiva, cómo encontramos esos pedazos de vida de los otros, de los que no están, para preguntarnos por qué no estaban. Ustedes ya han visto y le han mostrado mucho de lo que fue el golpe, de lo que fue la dictadura. El problema es que también tenemos que empezar a pensar que no es algo del pasado, porque muchas de las cosas que se implantaron en ese momento aún siguen como vigentes en nuestra forma de pensar, ¿sí? Ustedes acá tienen un detenido desaparecido, ¿sí? Sí. ¿Qué saben de Carlos Urraco? ¿Qué tienen idea? Porque está el monolito, yo he ido un montón de veces. ¿Qué idea tienen de Carlos Urraco? Como Carlos Urraco, no como el desaparecido, sino como persona. ¿Qué era? ¿Saben qué era? ¿Qué hacía? ¿No? ¿Saben que era mecánico? ¿Que trabajaba en una minera? ¿Algo más? A ver. Miren, todos los de acá son todos... Lo vamos con su rasgo. Carlos Urraco es más que una foto. ¿Sí? Carlos Urraco era
Esteban era mecánico y era minero. Nosotros construimos esa biografía, y entonces está todo, se va construyendo y se va relatando cómo apareció, o sea, cómo se lo llevaron, que trabajaba en el taller mecánico. ¿Qué sabemos de ese Carlos Urraco de antes de venir a Jacobacci? En realidad Carlos Urraco era de Gualeguaychú. Eran 3 hermanos. Basilio, que era abogado, Carlos, que estaba estudiando en la universidad y militaba en la Juventud Universitaria Peronista, y su hermano más chico, Daniel, que estudiaba Ciencias Económicas en La Plata. A los 3 los secuestraron. Al último que secuestraron fue a Carlos. Su hermano, que era abogado, ¿sí?, es el primero que se lo llevaron, que estaba en Córdoba. ¿Por qué se le llevaron a los 3 hermanos Urraco? ¿Por culpa de uno? No. En realidad, Basilio, que está ahí, era abogado, había hecho una investigación de una estafa que había en una empresa que en ese momento sería como SDERS acá, en la que estaba involucrado el ministro de Economía de la dictadura, que era Alfredo Martínez de Hoz, porque había entregado lo que era la empresa estatal a manos privadas. Entonces lo fueron a buscar, se llevaron toda la investigación, él no apareció más. Después fueron a buscar a su hermano más chico, que militaba en La Plata, estudiando, y después lo vinieron a buscar a Carlos acá. Entonces lo encontraron. Córdoba, La Plata y Jacobacci. ¿Cómo hicieron para saber eso? Por algo que les explicó ayer Ramallo, algo que se llamó el operativo Martillo, ¿no? Todos los intendentes tenían que decir de todos los pueblos, los movimientos que había para detectar movimientos extraños. Ayer lo graficó como un gran hermano, ¿sí? Pero un gran hermano, como el que tenemos nosotros y que vemos por la tele, es una cámara puesta. En realidad, lo que hicieron fue que cada intendente impuesto en los pueblos se transformara en el delator de su propia gente. Y estaba bien, porque esa gente en realidad tenía que cuidar el bienestar de sus pueblos. Pero cuando nosotros empezamos a investigar, la primera pregunta que nos surgió fue: ¿cómo fue posible que se vinculara además de eso? ¿Quiénes intervinieron? ¿Para qué se hizo? Y cuando empezamos a construir, entonces cuando empezamos a construir las vidas, nos fuimos dando cuenta que había una red de solidaridad entre todos los que militaban en distintos espacios por todo el país. Y que algunos, muy comprometidos en los países, en Buenos Aires, en Córdoba, con las militancias en los lugares del centro, empezaron a replegarse, a vivir en los pueblos más chicos, a reconstruir su vida, no dejando sus ideales de lado, pero a reconstruir su vida esperando que pasara la dictadura. Porque nosotros veníamos además, desde el año 1930 hasta el 76, no habíamos tenido prácticamente gobiernos elegidos democráticamente. Entonces estaba naturalizado que los militares estaban un tiempito, alguien que les elegía por voto, otro tiempito venían los militares, otro tiempito venía alguien por los votos, y así. Entonces, en realidad la lógica era esperar hasta que esto pase de nuevo. Lo que no sabíamos ninguno de los que estábamos ahí, es que esa dictadura iba a ser mucho más feroz que las anteriores. Pero no fue la primera. ¿Qué aplicaron ahí? Aplicaron el método de la tortura, de la desaparición, de la apropiación de bebés, de los campos de concentración. Pero no era algo nuevo. No lo inventaron ellos.
¿Saben cuándo por primera vez se puso en práctica esa metodología? En la campaña del desierto, cuando vino Roca a destruir y a apropiarse de todos los territorios de la Patagonia. ¿Con quién lo aplicaron? Con las comunidades mapuches. Acá nosotros en Río Negro tenemos, de esa época, hubo 3 centros de concentración de comunidades mapuches. Una en Balcheta, una en el Alto Valle, ¿sí? Y otra cerca de Bariloche. Eran centros de concentración. Hay un relato de uno de los sobrevivientes que contaba que les cortaban, cuando se querían escapar, les cortaban el tendón de Aquiles para que no se pudieran ir, y después habían separado a todas las familias y se habían llevado niños y niñas para el trabajo en las estancias. ¿Sí? Hay una película muy linda, un documental que se llama Aucalihuén, que si en algún momento los profes quieren mostrársela, cuenta eso, y cuenta cómo se fue construyendo esa idea de la barbarie, la civilización, los indios, los negros, como gente inferior comparado con lo que éramos nosotros. Digo, los blancos, que no existimos tan blancos. Pero bueno, esa es otra historia, pero ese método ya se había aplicado. Y ese método se aplicó con la generación del 80 en un proceso que se llamó de organización nacional. Había que organizar el país, había que sacarse a los indios, había que sacarse a todos para tener un país más ordenadito. La dictadura militar se llamó Proceso de Reorganización Nacional, tomó el mismo nombre y tomó los mismos métodos, ¿sí? Mucho más perfeccionados, porque ya había armamento, porque había la posibilidad de vincularse además, y porque no solamente pasó en el país, sino que pasó en toda Latinoamérica. Pasó en Chile, pasó en Brasil, pasó en Paraguay, pasó en toda Latinoamérica. Como no había ni celulares, ni posibilidades de internet, ni nada, no teníamos noción de que lo que nos pasaba a nosotros pasaba en otros lugares también, ¿sí? Entonces, cuando creemos que solamente las cosas nos pasan a nosotros, creemos que el resto del mundo vive bien y no prestamos atención a los vínculos que hay entre eso. ¿Sí? No los quiero aburrir, quiero que me pregunten. Hasta acá paro. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Algo que quiera saber? ¿Algo que le quedó duda? ¿Alguna profe también? Si no hablo tanto. ¿No? Bueno, bien. Hasta ahora vamos con ese de poder entender en qué lugar vivíamos, por qué vivíamos y las cosas que pasaron. ¿Saben quién ayudó mucho a que esto pasara? Los medios de comunicación. ¿Sí? Los medios de comunicación a nosotros nos decían, había propaganda que le decían a los padres, ¿usted sabe dónde está su hijo en este momento? Y aparece una foto y después aparecía una imagen y un sellito que le ponían en la frente al padre, madre, y decían, usted es responsable de lo que hace su hijo. ¿Sí? Entonces, contrólelo, vigílelo. Los medios ayudaron un montón y además fueron contando una historia que no era la nuestra. Cuando fue Malvinas, nosotros creíamos que ganábamos la guerra. Todos creíamos eso. Nos vendieron eso en el noticiero de la noche, en todo. Y un día nos enteramos que perdimos. ¿Sí? Pero estaba construido el mensaje para que eso lo creyéramos. A veces pensamos que eso era antes. ¿Sí? Pero si hoy analizamos, yo les pregunto, ustedes saben que hoy estamos viviendo en guerra, ¿verdad? Sí. ¿Quién pelea contra quién? Bien, ¿es la única guerra que se está viviendo? ¿Cuántas guerras más hay? No hace falta, no le estoy tomando, digo, para tener una idea.
Hay 22 guerras en todo el mundo en este momento, ¿sí? Donde Estados Unidos está imponiéndose, está bombardeando y está atacando 12 países. De la misma manera que lo vemos por la televisión, que está haciendo Rusia con Ucrania. Sin embargo, parece que hay una sola, ¿sí? Eso que se muestra, eso es construcción de sentido y eso es construcción de mensaje. Nosotros vivíamos lo mismo. Solamente pasa una cosa, solamente nos pasa a nosotros y solamente tenemos que tratar de sacar a la mala gente, a la que piensa mal, y nosotros pensar algo mejor. Era así el mensaje, así vivimos mucho tiempo. Cuando empezamos a preguntarnos sobre las vidas y cuando empezamos a preguntar, todo surge allá en Roca, porque en Fisque hay en total 10 compañeras que nacieron en Roca, que estudiaron allá y que de alguna manera o militaron allá o se fueron y desaparecieron en otros lugares. Entonces, lo que tenemos todavía es que están sus mamás, su papá, su familia y empezaron a hablar de ellos, ¿sí? Hay 2 que fueron asesinados antes de la guerra, antes de la dictadura, por la AAA, y nosotros queríamos, desde el Observatorio de Derechos Humanos y desde la UNTER, que el barrio donde nosotros vivíamos, que tenían calles con números, yo vivía en la calle 105, por ejemplo, queríamos saber cómo hacíamos para hacer un homenaje a ellos y la posibilidad de ponerle a nuestras calles el nombre de ellos, de los detenidos desaparecidos. Entonces nos dijeron que sí, que teníamos que armar una ordenanza, teníamos que hacer un proyecto y que en el proyecto tenían que saberse quiénes eran, porque no podía ponerse un nombre y fue detenido, sino quién era, qué había hecho, qué había sido. Bien, entonces nosotros hicimos, buscamos allá el más conocido, el que dejó como una huella más profunda, es Patricio Dillon, que fue militante de la UES, fue en la escuela secundaria y después se fue a estudiar, pero en su militancia en la universidad, en la secundaria, una de sus luchas había sido que la Universidad del Comahue, en ese entonces, estamos hablando del 70, la Universidad del Comahue solamente tenía su sede en Neuquén. En ese entonces no era tan fácil como trasladarse de un lugar a otro en el día, ¿sí? Y ellos empezaron a plantear que la universidad tenía que tener una sede en Río Negro, porque si era del Comahue no era solamente de Neuquén. De esa lucha de esos estudiantes secundarios, hoy está la Universidad de Río Negro, de Neuquén, con sede en Río Negro, que es la que funciona en Roca, en Cipolletti y en tantos lados, ¿sí? Entonces Patricio es como una figura bastante emblemática de allá de Fisque. Pero no teníamos mucha idea de otros, ¿sí? Yo les voy a pasar, a ver si se puede ver algo cortito. No se puede ver, así que se los voy a pasar. Sobre Patricio. No, porque no tiene imagen. Bueno, con Patricia fue como más fácil, ¿no? Empezamos a preguntar a su tía, a su abuela, a su mamá, compañeros, compañeras que vinieron a secundaria, entonces eso empezó a ser una construcción colectiva. El problema es que después empezó a aparecer alguna gente que no conocíamos, pero sí estaba en los registros que había desaparecido en Roca. Y uno de ellos, ¿sí? Uno de ellos aparece, es uno de los primeros que aparece en el registro de las madres, que se llama Hugo Blanco, y el único registro que había era que había desaparecido en la plaza de Cutralcó, de Roca.
pero no sabíamos de dónde venía, no sabíamos nada. Entonces tuvimos que empezar a buscar otros registros. Si estaba en la base de datos de la memoria, de dónde venía, de dónde era. Después empezaron los juicios, empezamos a leer todos los juicios, todos los testimonios de los juicios, ¿sí? Y ahí empezamos a reconstruir esos hilitos de memoria, a saber que uno era gasista, que militaba en tal lugar, que venía de tal lugar. Y hay otros, sí, que quedaron solamente en el registro porque no hay datos de su paso por los centros clandestinos de detención, pero sí aparecen en los juicios, porque alguien lo vio, porque alguien lo describió, porque hubo esa posibilidad. Entonces, con eso construimos una parte de las biografías y después empezamos a buscar en el resto de todo lo que es navegar por internet, que es muy bueno y puede dar mucha información, y otras falsas. Así que empezamos a buscar, por ejemplo, homenajes en ciudades y homenajes en universidades donde habían estudiado y que aparecían los nombres que nosotros habíamos encontrado. Así fuimos descubriendo tres cosas. Una, que la mayoría era estudiante u obrero. La segunda es que justamente a partir de la red solidaria que se había armado, muchos pudieron trasladarse, por ejemplo, como Surraco, desde el eje del problema a un pueblo más chico, y otro, él era de Gualeguaychú, y otro compañero de Gualeguaychú instalarse, por ejemplo, en Roca, sin, vuelvo a decir, sin tener la posibilidad de internet, sin los celulares, sin la comunicación directa, sin nada, y vigilados. Sin embargo, se acompañaron, se protegieron. Algunos se los llevaron, pero otros sobrevivieron. Y de los sobrevivientes también se fue construyendo la otra parte de la historia, ¿sí? Entonces, digo, nosotros pudimos armar todo esto que ustedes pueden recorrer cuando les pregunten, cuando quieran saber. Ayer le preguntaron al docente que estaba cuántos desaparecidos y desaparecidas había en Río Negro, ¿sí? Les contó que eran 75, que se creía que había uno y que hace un tiempo avisó que vivía en otro lugar, que era Gentili, ¿sí? Que eso sirvió para que cuando dijeron un desaparecido apareció vivo, entonces es verdad que todos los desaparecidos es mentira, que se fueron a vivir a otro lugar, que están en otro lugar y todo demás. En realidad no. ¿Por qué? Porque están los juicios, porque está el testimonio, porque está la memoria presente. Ahora bien, todo eso se consiguió por el trabajo de familiares, de gente que no estaba comprometida, pero fundamentalmente con el ejemplo de las madres y las abuelas, ¿sí? Y las madres y las abuelas, la mayoría, si ustedes las ven y las escuchan, porque imagino que más de una vez les ponen, la mayoría dice que eran simples amas de casa, que nunca en su vida habían hecho otra cosa que no sea cuidar a sus hijos, criarlos, y de golpe se encontraron recorriendo países, lugares, pidiendo por sus hijos, ¿sí? Y una de ellas, que es Eve Bonafini, que a veces es polémica, que muchas veces se discute lo que dice, pero que nadie le puede cuestionar su militancia, su compromiso. Dice: un día yo busqué a mi hijo, otro día busqué al segundo, y un día me di cuenta que ya no podía buscar a mis hijos, sino que tenía que buscar a todos, ¿sí? Por eso ahora hay una consigna, y se ve en las redes, que dice: ¿cuántos desaparecidos tenés en tu familia? 30.000. ¿Sí? Porque un poco esta idea no es que estas caritas que ustedes ven acá y esta construcción que ustedes ven acá es cierto, a lo mejor sus padres no habían nacido todavía cuando ellos desaparecieron, pero son parte de esa historia y lucharon por una construcción de país donde fuera más solidaria y donde muchas de las leyes que hoy tenemos sean una realidad, ¿sí? El derecho no solo es
el derecho a vivir en libertad, el derecho a estudiar, el derecho a que ustedes puedan venir a la escuela y sentarse acá como quieran, el derecho a definir sobre sus vidas y sobre sus identidades. Dentro del video que les pasé ahora estamos sumando y a veces decimos 30.400. ¿Quiénes son esos 400? Esos 400 que fuimos agregando y que los vamos tomando son los 400 trans, ¿sí?, del colectivo LGTBQ+, que en realidad ellos dijeron que toda esta historia que ha venido y la militancia se han olvidado de la cantidad de personas con identidades diversas que también desaparecieron y que fueron desaparecidas porque para los militares ser trans, ser lesbiana, también era una cuestión de ser castigada. También fueron torturados, pero no estaban en los anales de la historia. Entonces, agregamos los 400. ¿Sí? ¿Es probable que haya muchos más? Tal vez. ¿Es probable que haya menos? No sabemos. Los 30.000 es una forma para poder identificar todos los que nos faltan y también ahora seguimos buscando los más de 300 nietos que nos faltan. ¿Sí? Además de esta construcción, nosotros hicimos otra cosa pensando dentro de cómo poder llevar esto al aula y empezamos a trabajar en otro proyecto colectivo con unos chicos de un grupo de Viedma que hacen cine, que hacen animación, ¿sí? Empezamos a trabajar en 4 relatos, 2 cuentos para chicos, con producción íntegra nuestra, que se llamaban Cuentos por Memoria, y dentro de esos relatos hicimos 2 de cuentos, bueno, ahora no se ven, y después hicimos otro distinto, que es el relato de la hija de un detenido que apareció después y que falleció al tiempo, digamos. Y este relato yo se lo voy a pasar ahora porque lo construimos a partir de nada, del relato y de la memoria de la hija de un desaparecido, y ahí creo que está reflejado lo que puede significar la memoria, no solo entre quienes están, para hacer un color de manera sencilla, se utiliza el punto jersey, que se realiza tejiendo una vuelta de puntos del derecho y otra del revés. «26 años tengo, y pude armar esta historia por lo que me contaron. Mi papá fue un militante toda su vida. Él contaba que en el secundario tenía un profesor de geografía que lo volvía loco. Es que él dibujaba los mapas al revés. Lo que pasa es que para mi viejo, norte, sur, este, oeste, eran relativos. La vuelta del revés es el revés del tejido, pero cualquiera de los lados puede ser revés o derecha. Lo desaparecieron en el 76 y después no sé muy bien por qué lo reaparecieron. Yo conocí su celda y supe que ahí, ese pullover rojo tan bonito que le tejió la abuela Sara, él lo destejió poco a poco, porque de esa manera pudo mandarse mensajes con sus compañeros de celda. Fue desarmando punto por punto, y cada una de esas hebras se transformó en vida. Para hacer la vuelta del derecho, introducimos la luz. La herencia que él nos dejó como compañero, como padre, como amigo, es la coherencia. La coherencia de saber que siempre podemos elegir qué decir y qué pensar. Su mayor legado es que podamos ser libres, siempre.
Este relato, que es de Jaime Abel, de Viedma, cuenta lo que hizo su papá. Lo construimos en conjunto, la voz es de una compañera de Roca. El guión lo hicimos en conjunto con los chicos de Viedma. Ese está pensado para trabajar en secundaria, pero fundamentalmente, digo, cuando ustedes ven el hilito rojo, ¿sí? ¿De dónde parte también? De algo que se fue repitiendo en todo lo que fuimos investigando, que es que muchos, mientras estuvieron prisioneros, mientras estaban presos, escribieron y de alguna manera se fueron comunicando. Y de esos relatos empiezan a construirse también memoria de cómo se fueron acompañando y sosteniendo, ¿sí? Y tenemos así, de a poquito, 40 años después, van apareciendo los relatos de los sobrevivientes, pero también los escritos, ¿sí? Una de las historias que teníamos allá en Roca es de este señor que se llama Falela Sala, le decían, pero que él estuvo preso y cuando Rafael estuvo preso y cuando él estuvo preso estaba blanqueado, o sea, cuando dicen que estaba blanqueado era que todo el mundo sabía que estaba preso, pero no lo podían visitar, y él escribía poesías, y los poemas que escribía los escribía en los papelitos que encontraban. No importaba, un pedacito de papel era un textito, ¿sí? Y en esos pedacitos de papel que él escribía, después los hacía un bollito y cuando lo iban a ver, les regalaba caramelitos para que salieran de ahí de la cárcel y que le fueran llegando a su familia, ¿sí? Esos caramelitos quedaron muchos años guardados, hasta hace 2 años atrás. Cuando la familia dijo, ¿por qué nos vamos a guardar esto? Si es su obra, si es su palabra, si es su poesía, ¿sí? Y lo editaron en un libro que se llama Tras las rejas, ¿sí? Al Rafa lo mataron en la cárcel en el 75, antes que llegara la dictadura y la AAA. Pero quedó un relato que me la contó el protagonista de esto, que era su sobrino, que se llama Maxi, que ahora ya sé, hace mucho que fue uno de mis estudiantes, y que charlando sobre esto me contó que su tío le había mandado una carta, ¿sí? Y que en esa carta le contaba, él era muy chiquito, que él estaba en un espacio muy chiquito, que había gente gris y que le habían robado su foto. Le habían roto su foto, que le habían mandado para contarle que tenía un sobrino pequeñito. Entonces que esa foto, él sabía que si le mandaban otra se le iban a volver a romper. Así que la consigna era, quedémonos con nuestro recuerdo siempre en el corazón porque en algún día nos vamos a encontrar. Y Maxi se crió pensando que algún día se iba a encontrar. Nunca se encontró con su tío, pero sí con sus libros, con sus escritos y con su memoria. Y hoy Maxi sigue recordando a Rafael sin haberlo conocido, ¿sí? Bueno, un poco es esto. Nosotros vamos construyendo historias y vamos reconociendo a gente sin haberla tenido presente, pero sí sus luchas y sus historias. Y eso es tan importante porque hoy todo lo que tenemos es parte de esas luchas. Entonces vale la pena pelear. Lo que sí a veces hay que pensar es que solos no, colectivamente. Si no se hubiera armado la red que yo les conté entre acompañarse y ayudarse, en vez de 70 personas desaparecidas en Río Negro, seguramente hubiera habido más de 400, ¿sí? Pero hubo protección, acompañamiento y ayuda. Bueno, no quiero hablar más porque ya hablé mucho y me gustaría que preguntaran, ¿sí? Porque las clases muy habladas son muy aburridas. Me gustaría que preguntaran, que si quieren saber algo.